Es momento de noticias. Flash informativo de CCP, Comunicadores del Campo Popular. Nacionales. La directora ejecutiva de la ANSES, María Fernanda Raberta, anunció que el cronograma de pagos de la segunda ronda del ingreso familiar de emergencia para casi 9 millones de personas va a durar entre 4 y 5 semanas. Raberta hizo el anuncio durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada junto al secretario de Política Económica, Oraldo Montagu, y la directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D'Alessandro. Aerolíneas Argentinas comunicó oficialmente a sus empleados la suspensión temporal por los meses de junio y julio de una parte del personal debido al cese casi total de las operaciones y a la disminución de los ingresos en la compañía. Internacionales. Estados Unidos. Mientras las protestas contra el racismo se multiplican en ciudades de Estados Unidos, donde anteanoche se registraron nuevos enfrentamientos violentos, en Minnesota desplazaron al cuestionado fiscal Michael Freeman del caso que investiga el asesinato del afroamericano George Floyd y designaron en su lugar al fiscal de estado Keith Ellison a pedido de la familia de la víctima. Chaco. El Poder Legislativo del Chaco adoptó a partir del lunes 18 una serie de medidas para el resguardo de sus trabajadores y trabajadoras, luego de haberse confirmado que un integrante de la Dirección de Comisiones contrajo COVID-19. Durante las 2 semanas que se realizaron los testeos al personal legislativo, los resultados de 2 estudios fueron negativos. Una de las disposiciones principales del presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Sacher, fue la desinfección total de los edificios legislativos de Güemes 140, Brown 520, José María Paz 160 y 170. Capitanich y Catopodis analizaron el avance de las obras prioritarias para la provincia. El gobernador dialogó con el ministro de Infraestructura de la Nación por videoconferencia. Esta semana llegarán respiradores y equipamientos para el hospital modular en El Perrando. Además, se reactivaron obras como parte del plan de inversiones del Estado provincial que alcanzará 65.000 millones de pesos durante el periodo 2020-2023. Santiago del Estero. Santiago del Estero lleva 12 días sin nuevos casos de coronavirus. A partir del día 1 de junio se abren bares y restaurantes con protocolos a cumplir. Si deseas más información, visita www.futurofm.com.ar. Futuro Contenidos. Es momento de noticias. Flash informativo de CCP, Comunicadores del Campo Popular. Nacionales. El presidente Alberto Fernández destacó que los que más necesitan y los que más tienen pueden unirse junto al Estado para hacer una sociedad más justa, al encabezar la inauguración de un hospital solidario destinado a pacientes sin cobertura médica, montado en el predio del Hospital Privado Austral, en el partido bonaerense de Pilar. El gobierno nacional anunció que a partir del 8 de junio comenzará a pagar la segunda etapa del ingreso familiar de emergencia, IFE. Así lo anunció en la tarde de ayer la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, Fernanda Raberta, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, en la que anunció que los pagos comenzarán con los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, luego con quienes declararon una CBU y finalmente quienes no tienen cuenta bancaria. Internacionales. Mientras los países de Europa iniciaron un paulatino retorno a las actividades en escuelas, comercios, parques y piscinas, aún a riesgo de eventuales rebrotes, en Estados Unidos se teme un crecimiento de los contagios en medio de las protestas. En América Latina se debaten entre el crecimiento de los contagios y el derrumbe de las economías. Chaco. Ya se aprobaron 80.000 permisos para circular en la provincia. El subsecretario de Seguridad Vial dio detalles de la extensión de validez del permiso provincial hasta el 4 de junio, que caducaba el 31 de mayo, por la congestión en la página web donde se solicita el nuevo. Advierten que el ciudadano que no tenga permiso tendrá primero un llamado de atención y luego se iniciará una causa penal. Se rechazaron 22.000 solicitudes por incompletas. Chapo. La provincia no autorizó oficios religiosos en ninguna modalidad. En medio de la fuerte polémica desatada tras la multitudinaria celebración del Día de Pentecostés encabezada por el pastor Ledesma en la modalidad autoculto, el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, negó que la actividad haya contado con el aval del Ejecutivo Provincial. Si deseas más información, visita www.futurofm.com.ar. Futuro Contenidos. Es momento de noticias.
Flash informativo de CCP. Comunicadores del Campo Popular. Mendoza. Dudas de cómo empezó el contagio de COVID-19. El gobernador Rodolfo Suárez y la ministra de Salud, Ana María Nadal, no lograron explicar si está controlado el nuevo foco de contagio de coronavirus que se detectó en el departamento de Las Heras. El equipo de salud del gobernador Suárez aún no logra determinar entonces cómo se reintrodujo el virus en la provincia, ya que llevaba 10 días sin casos positivos para sumar 11 en apenas 48 horas. Provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense oficializó este lunes la prórroga del plan de pagos de impuestos para pequeñas y medianas empresas y la suspensión de embargos por deudas hasta el 31 de julio de este año. Las medidas fueron oficializadas a través de 2 resoluciones de ARBA publicadas en el boletín oficial y extienden los plazos que vencían el 31 de mayo. La mayor cantidad de afectados por coronavirus son hombres entre 30 y 39 años. Según los números de las estadísticas que difunde a diario el Ministerio de Salud, la mayor parte de los hasta hoy 5.977 contagios en territorio bonaerense tiene entre 30 y 39 años y el 74,4% tiene cobertura social en casi las mismas proporciones de sexo y ya no es preponderante si viajó al exterior o no, siendo mayoritariamente los comunitarios. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la ciudad se registra una tasa de positividad más alta del país de coronavirus, alcanzando el 39%, mientras que en el total de territorio se ubica en un 12%. Así lo confirmó la secretaria de Acceso a la Salud Pública, Carla Bisotti, quien además reportó que en la provincia de Buenos Aires ese porcentaje se ubica en el 17% y en el resto del país es solamente 3,8%. Chaco. En todo el país se modificó el esquema de vacunación contra la poliomielitis. El Ministerio de Salud Pública de Chaco realizó en el Hospital Eva Perón de Barranqueras su primera actividad en el marco de la Cruzada Provincial de Vacunación para prevenir esta enfermedad y el sarampión. En el Hospital Eva Perón de Barranqueras, el Ministerio de Salud Pública del Chaco puso en marcha una cruzada provincial para prevenir la poliomielitis y el sarampión que se realizará en los 300 centros vacunatorios de todo el territorio provincial durante junio y julio. Las actividades estarán destinadas a los niños y niñas de entre 5 y 6 años que deben recibir la dosis de refuerzo contra la poliomielitis y para los adultos de hasta 55 años que no cuentan con la vacuna de prevención del sarampión. Si deseas más información, visita www.futurofm.com.ar. Futuro Contenidos.